Hola, en este módulo desarrollaremos los conceptos de área programática y georreferenciación. Ambos conceptos son muy utilizados en la atención primaria de la salud. Según una definición de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, el área programática se define como ámbito geográfico de cobertura asignado a un establecimiento de salud para ejecutar los programas de atención médica y saneamiento ambiental. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de servicios y de atención que el establecimiento de salud, sea este un centro de salud u hospital, brinda a los individuos, a la familia y la comunidad en un determinado territorio. Al mencionar ejecutar los programas, estamos hablando de llevar a toda una comunidad los alcances de los programas municipales, provinciales y nacionales que estén en implementación según cada población objetivo o población blanco. Por ejemplo, el programa de procreación humana responsable lleva asesorías y administración de anticonceptivos alcanzando a las mujeres en edad fértil. El programa de lactancia materna llega a las mujeres con niños hasta los 2 años de vida, fortaleciendo la lactancia materna con carácter exclusivo hasta los 6 meses de edad. El programa provincial de Chagas está dirigido a realizar intervenciones multidisciplinarias dirigido a localidades con presencias de vectores como vinchucas infectadas con el parásito del Trypanosoma cruzi y personas con serologías de Chagas positivas para su diagnóstico y tratamiento. Este término data de unos 80 años aproximadamente, cuando se formuló la Estrategia de Atención Primaria de la Salud y ha tenido creciente importancia como medio para determinar acciones y responsabilidades administrativas y sanitarias en una determinada área geográfica. Básicamente, es un territorio con jurisdicción poblacional y geográfica, accesible desde el centro de salud correspondiente y capaz de proporcionar una atención de salud continuada y permanente a una cierta y determinada cantidad de población. Es el área asignada a un efector de salud, sea este un hospital o centro de salud, para que realicen en ella acciones integrales e integradas de salud para sus habitantes y su medio ambiente. Es un concepto operativo para gestionar la salud pública, por la cual cada centro de salud tiene bajo su responsabilidad un área sobre la cual debe prestar asistencia médica y realizar tareas de prevención. El área programática es una forma de organización dentro del subsistema del sector público de la salud para desarrollar estrategias de atención primaria de la salud, pensándola como la primer puerta de acceso y entrada al sistema de salud de esta comunidad. En sus acciones se desarrollan actividades asistenciales y preventivo-promocionales a través de la constitución de equipos interdisciplinarios de salud. Nuestro Ministerio de Salud Pública organiza los recursos para brindar los servicios de manera eficiente a la población objetivo a través de una red sanitaria cuya estructura está basada en subdivisiones que son las regiones sanitarias, que consideran la accesibilidad y cobertura en función de las necesidades de salud, la circulación y referencia natural de la población y niveles de complejidad de los servicios existentes. Nuestra provincia, entonces, se divide en 8 regiones sanitarias. Hacia el interior de cada una de las regiones se encuentran plantados los servicios de salud de categorías de atención primaria de la salud, como centros de salud de primera, segunda y tercera categoría, y los hospitales generalistas y hospitales regionales.
Los objetivos de contar con la delimitación de las áreas correctamente definidas en cada área programática son la de proporcionar una atención de salud continuada y permanente a la población, la de realizar acciones de mejora a la salud para sus habitantes y su medio ambiente, y tener bajo su responsabilidad un área correctamente delimitada sobre la cual se debe prestar asistencia médica y brindar tareas de prevención. Entre las actividades que se desarrollan desde los servicios de salud se pueden encontrar las tareas básicamente dirigidas a la prevención y promoción de la salud, así como la atención integral a la demanda espontánea, que es la atención a la necesidad sentida de una población que se realiza en forma cotidiana en los servicios de salud, el control del niño sano, la nutrición y el control adecuado de la población, vacunación en todas las ciudades, la procreación humana responsable, que intenta llevar medidas de protección de la salud sexual y anticonceptivos a mujeres en edad fértil, el control del embarazo, la promoción de la lactancia materna, la prevención de enfermedades endémicas o estacionales como la influenza, el COVID o el dengue, el tratamiento y seguimiento de enfermedades, el seguimiento de diferentes patologías y pacientes con estas afecciones y el suministro de tratamientos del plan terapéutico básico. Es importante que para que los servicios lleguen de manera eficiente y eficaz a la comunidad, estas actividades deban ser planificadas anualmente o semestralmente. Para ello, se deberá contar con un censo sanitario que brinde la información y caracterización de la población que nos permita saber cuántos recursos son necesarios para cumplir con los objetivos de estas poblaciones determinadas. Por ejemplo, para saber cuántas embarazadas hay en el área programática, deberíamos realizar un censo sanitario de manera anual que nos permitirá saber cuántas obstetras o licenciadas en obstetricia son necesarios para que brinden la atención correcta en el efector, cuántas horas de atención son necesarias, cuántas son las raciones de leche necesarias para cubrir esta demanda, cuántas dosis son necesarias de ácido fólico, entre otros. O bien, para los niños menores de 1 año, es también importante saber cuántos niños tenemos dentro del área programática, ya que esto nos va a poder permitir planificar cuántas son las horas de atención para realizar los controles sanos mensuales, cuántas son las raciones de leche para las nodrizas, las dosis de vacunas según el calendario obligatorio y cuántas dosis, por ejemplo, de hierro en gotas son necesarios. Ahora bien, ¿cada cuánto debemos realizar la actualización del censo sanitario? Esto va a depender de la población del área, donde la característica de la población nos va a indicar cuál es la frecuencia ideal. Para aquellas poblaciones que no tienen grandes cambios y permanecen de manera estable, sin crecimiento, porque no hay muchos nacimientos, pero tampoco hay migraciones en el área, ni hay mucho recibimiento de población afluente de otras localidades vecinas o de otras áreas vecinas, lo ideal sería realizar esa actualización cada 2 años o bien 3. Ahora, si en un ejemplo contrario, dentro del área programática tenemos barrios nuevos o asentamientos poblacionales o nuevas plantas laborales como grandes fábricas o nuevas empresas o una gran ciudad en la que estamos inmersas dentro de esta área programática y esto genera mucha movilidad por razones laborales, estudiantiles, en este caso es conveniente realizar la actualización del censo sanitario una vez al año. Continuando con el avance de los conceptos, veremos a continuación la cartografía.
La cartografía no es una cosa muy distinta de lo que estamos hablando, sino más bien que es la representación o la herramienta por la cual vamos a representar todas estas características y cualidades de la población y el medio ambiente geográfico con carácter social. De esta forma vamos a poder ver representados en una construcción colaborativa cómo se representa y se visualiza nuestra área programática en cuestión. Es una herramienta que nos permite ubicar dentro del área geográfica las entidades y organismos públicos, las instituciones que existen dentro de este área programática, que nos van a permitir tener una visión del acceso a ellas y del acceso también a los servicios sanitarios. Pero por otra parte, más allá de contar con la representación visual y la identificación de las instituciones y los organismos, también podemos identificar aquellas poblaciones que necesitamos poder identificar y realizar un seguimiento, como son los pacientes o las familias con características de vulnerabilidad, las embarazadas de riesgo, pacientes con alguna discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, entre otras. Este es un mapa tomado de un distrito de la ciudad de Londres en un brote de cólera en 1860. En esta imagen lo que se puede ver es la representación de las manzanas, los accesos, que son las calles de circulación, y esos puntos rojos son los casos que están identificados en el brote de cólera. Fíjense que visualmente podemos verificar que estamos hablando de un brote concentrado en un área de este área geográfica en cuestión, que hay una cierta dispersión de los casos, pero que a la vez hay puntos focales donde se concentran. ¿Para qué nos sirve conocer esta información? Esta idea y este análisis y razonamiento de la dispersión nos va a permitir realizar y programar y planificar actividades tendientes a la protección de la salud de las poblaciones que están linderas a esta área programática y que pueden encontrarse en riesgo. Recordemos que el cólera se transmite a través de la contaminación de las aguas, así que habrá que agregarle a este mapa cuál es la red de agua potable. En esa época seguramente la había o era muy incipiente, para ver cuál es el afluente de agua de consumo de estas comunidades. ¿Cómo se construye esta cartografía? Se parte el realizar el mapa del área, identificando la cantidad de manzanas, y uno de los recursos que se dispone en el interior provincial es el poder acceder a los mapas de la localidad o del municipio a través de las oficinas de las municipalidades. Ellos nos brindan en formato PDF o en formato imagen para poder imprimir en el tamaño que uno quiera, ya sea papel en A4 o en oficio o de 1 metro por 1 metro. Del tamaño que uno quiera lo puede realizar a la impresión de acuerdo a la dimensión y a los objetivos que uno tiene para la visualización de este mapa de área. Construirlo requiere primero de saber cuál va a ser la dimensión del área para poder hacer la escala y determinar cuáles van a ser las dimensiones de las manzanas y del área en cuestión a graficar. Por otra parte, en términos generales está establecido que la extensión de un área programática se define en alrededor de 1 kilómetro a la redonda. Esto es 10 cuadras. Por lo cual, en algunas áreas
Este parámetro está un poco corrido. Recordemos que existe un consenso entre los efectores de salud, entre los cuales existe una frontera o un límite, que es un límite imaginario o a veces es un límite natural, que puede estar constituido por un arroyo, por una ruta, por una avenida. Es una delimitación que se establece de manera arbitraria, pero consensuada entre dos servicios para establecer desde qué punto hasta qué otro punto se extiende el área de cobertura de un servicio. Lo segundo es poder identificar en ese mapa inicial, ya sea realizado a mano alzada o a través de la obtención de algún archivo de los municipios, ubicar todos los puntos fijos, como por ejemplo las instituciones o los organismos públicos. Consideremos que las iglesias, las escuelas y los jardines no se van moviendo de un punto geográfico a otro, a menos que haya excepciones a la regla y haya en proyecto alguna construcción en algún otro punto geográfico distinto del actual. Pero generalmente permanecen fijas en el tiempo, así que lo más importante es poder identificar esto primero, además del centro de salud, y luego sí poder agregar a esta información los datos de interés poblacionales que a nosotros nos interesa poder observar y poder analizar. Por ejemplo, las familias que están con algún riesgo de vulnerabilidad, o las embarazadas con factores de riesgo, o los pacientes diabéticos insulinodependientes, o los niños con bajo peso o prematuros nacer. De lo que querramos identificar, los datos van a ir siendo dinámicos y van a tener que ir siendo actualizados de manera permanente. ¿Cuál es la frecuencia de actualización de esta información? Consideramos que para el caso de las embarazadas, si hacemos esta actualización cada mes, sería muy frecuente porque el embarazo dura 9 meses. Pero lo podríamos hacer una vez al año, ¿sí? En el caso de alguna otra variable, podría ser esta considerada y podría ser actualizada de manera bimestral o trimestral. Los pasos para construir esta cartografía son los que ya hablamos hace unos minutos atrás. Aquí estamos viendo una imagen de un equipo de trabajo construyendo en un mapa de una dimensión considerable el área programática. Y en cuanto a la georreferenciación, que es uno de los términos también muy utilizados, esta es una herramienta que permite ubicar en un mapa físico toda la información relevante e importante relacionada con los servicios de todo tipo en un área determinada, además de ciertas condiciones que son importantes poder recabar para datos de interés del equipo de salud. Este es un mapa de áreas georreferenciado. Es importante que cuando se marquen las referencias de las iglesias, los conventos, las escuelas, los jardines, la biblioteca, siempre haya una referencia para poder ubicarlas de manera más ágil. ¿Cuáles son las ventajas de contar con este tipo de herramientas? Una de ellas es que facilita el análisis de la información y la comprensión visual. Es de fácil interpretación para todos, no solo para los profesionales de la salud, sino para cualquier persona que se pare delante de esta imagen o de esta cartografía. Por otra parte, permite representar de manera sencilla toda la información de manera gráfica y puede ser utilizada como análisis en momentos de crisis, en situaciones locales, para poder determinar los casos índices, los casos en brote y cualquier otra situación en un contexto epidémico.
pero así como tiene ventajas, también tiene algunas limitaciones. Las limitaciones que se encuentran es que estos mapas son una representación simbólica y cultural que no va a ser universal y que va a estar adecuada a cada una de las culturas y tradiciones de cada uno de los puntos de la región y de nuestro país. Muchísimas gracias. Seguimos leyéndonos.